Todavía resuenan los ecos de los allanamientos a la senadora Cristina Fernández de Kirchner y hay mucho por contar al respecto, sobre todo qué ocurrirá dentro del justicialismo después de su discurso y también de las quejas de falta de respaldo. También habló de traiciones y quedó muy enojada por lo que ocurrió en el Calafate y en su departamento de La Recoleta. Estamos con Claudio Jacqueline con este tema. Claudio, muchas cosas pasaron el fin de semana que repercuten y todavía quién sabe cómo terminarán. Sí, sin duda que la causa de los cuadernos empieza a tener dimensiones de toda índole y que llegan a todos los espacios. De hecho, uno de los espacios donde empieza a impactar de manera muy fuerte es hacia dentro del peronismo. Vimos el sábado, por ejemplo, que hubo un encuentro, un segundo encuentro del mundo kirchnerista, sí, con muchas ausencias, porque el primero, aún ya cuando estaban las causas de los cuadernos, tuvo muchas presencias, casi 21 intendentes del Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En este faltaron muchos, pero además se va consolidando una imagen, una actitud y una estrategia que conspira contra aquellos intentos que había iniciado la propia Cristina y algunos dirigentes, caso Felipe Solá, por ejemplo, sí, de empezar a buscar un espacio de unidad del peronismo para enfrentar al gobierno. Esto prácticamente fue dinamitado con la locución de Cristina, cuando además acusó a casi todos los demás senadores que no la apoyaban, y el cruce que tuvo con Miguel Ángel Pichetto, donde quedó expuesto que ella pretende ser candidata. Su candidatura es un obstáculo para cualquier alianza entre los sectores peronistas, no propiamente kirchneristas o no propiamente cristinistas, y ellos. Esto es un ruido que empieza a hacer y que el sábado se agrava cuando Larroque vuelve a decir acá no hay ningún arrepentido. Claro. Es decir, la idea de que no hay nada que corregir, no hay nada que revisar y yo soy una perseguida es algo que empieza a poner una barrera y así como para algunos el límite es Macri, también el límite es Cristina porque está muy comprometida por las pruebas, por las evidencias recolectadas y porque no deja ella de ponerse en un lugar que no permite que nadie se acerque. Entonces esto hace que conspire contra su vocación en algún momento de aglutinar el rechazo al gobierno, que obviamente tiene mucho para ser cuestionado y que no le está yendo bien para nada con la economía, pero no lo capitaliza, con lo cual vuelve a generar un revulsivo hacia adentro del peronismo que empieza a revisar cuáles son las estrategias y a revisitar sí, los lugares donde van a encontrarse para poder generar alguna opción electoral el año que viene. Porque además dentro del peronismo, sacando al kirchnerismo, tampoco hay muchos candidatos que asomen con un respaldo importante de encuestas. Casi ninguno. Casi ninguno. Hay conocimiento, sí, pero casi ninguno. Ahora, esto abre ese espacio, primero pensando, bueno, todavía queda un año largo en términos de calendario electoral, pero sobre todo queda mucho por ver en términos de desarrollo de la economía y el impacto sobre la política y en el impacto de la causa de los cuadernos hacia adentro de la política. ¿Por qué? Porque no están exentos de quedar complicados y muy complicados gobernadores, intendentes que en algún momento fueron cercanos a Cristina, pero ya no hoy, claro, y que ellos también. ¿Por qué? Porque el sistema de obras los obligaba a que ellos reafirmaran las obras, claro, y según han contado algunos de los arrepentidos, ese sistema implicaba una parte que quedaba para los intendentes y otra parte que subía hacia el Ministerio de Planificación y vaya a saber dónde más. Entonces, en esa estructura también hay algunos que hoy están complicados. Es decir, hoy la situación que emerge de los cuadernos es altamente compleja. Cristina, puesta en este lugar donde solo está a la defensiva y donde solo adopta una actitud muy contestataria, muy refractaria hacia todos los demás, no ayuda a que se quede con algo más que no sea los que están bien pegada a ella y los que la han abrazado como su única bandera. Claro, cualquiera que haya recibido dinero para una obra pública puede quedar manchado, aunque no se compruebe que efectivamente haya hecho nada ilegal o cometido un acto de corrupción.
definitivamente. Pero la firma con debido, la firma Cristina los involucra. Es una mancha, pero puede llegar a haber algún arrepentido que diga, pero yo se lo di a este señor, y este señor fue el vehículo por el que después se elevó, o vaya a saber dónde, a mí me dijo que yo tenía que dejarle. Sí. Digo, este esquema de este sistema de corrupción tan estructural y tan sistematizado, claramente pone en riesgo, porque también tenía esa estructura que había ideado Néstor Kirchner de puentear a muchos gobernadores para ir directamente a los intendentes, pero no dejaba de hacer algunas obras con los gobernadores. Es decir, todo el espectro de la política y sobre todo de los que estaban cercanos al gobierno kirchnerista, que en algún momento fue todo el peronismo, Sí. entra en una etapa de complicaciones. Eso hace que algunos busquen salvarse por la propia y otras que se aferren a Cristina, pero con riesgo de que eso sea un salvavidas de plomos. Entonces, esta es la situación en la que hoy el peronismo nada en una situación muy compleja, que se diferencia mucho también, por otro lado, situación de la provincia de Buenos Aires con el resto del país, porque en la provincia de Buenos Aires es donde está el problema más grande, porque el conurbano es el lugar donde Cristina mide más y porque los intendentes del conurbano, muchos por conveniencia, o la mayoría por conveniencia y mucho menos por convicción, deciden que quieren jugar con Cristina, por lo menos hasta hace nada, porque Cristina es la que más medía en sus distritos. Sí. Por eso es que ese es el lugar más complejo para el peronismo y por eso es que Massa está proponiendo que se despeguen las elecciones de intendentes, claro, de las nacionales, porque entonces ahí quitarían el anclaje de Cristina en los distritos y en los territorios. Ese despegue permitiría que los intendentes tengan más libertad para poder presentar una boleta que no esté traccionada por la otra punta, que es la del candidato a presidente, y ellos que estén en la otra parte. Y en el medio, que es el problema de Cambiemos, quedaría María Eugenia Vidal. Es decir, esto hace que por eso esté esto tan instalado sobre la mesa, de que algunos están queriendo que se despeguen las elecciones de intendentes. Sí. Y por otro lado, el resto del país peronista que dice, bueno, nuestro problema, y es el caso de Juan Manuel Ortubey, que dice, mi problema no es el de la provincia donde compite Cristina y donde Cristina tiene arraigo, porque en el resto del país el anclaje de Cristina es mucho menor y donde las encuestas muestran que sí el caso de los cuadernos le ha pegado. Cristina le apuntó obviamente al gobierno, también al peronismo, y dentro del gobierno, ¿cómo cae? ¿Qué malestar se generó o hay en el gobierno por este tema? Mirá, en la provincia, lo que está pasando con el gobierno es, por un lado, mira con beneplácito lo que le pasa a Cristina y que Cristina además se haya radicalizado y que esta posibilidad de construir el panperonismo incluido a Cristina es una posibilidad que empieza a desvanecerse. Pero también es verdad que esto ocurre al mismo tiempo que la situación económica empieza a impactar de lleno en los habitantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, volvemos, pero además en el resto del país, donde empieza a haber suspensiones en algunas fábricas, donde, o sea, el empleo empieza a ser un tema. De hecho, de los 5 temas que más importan a la población, hoy 4 están vinculados con lo económico. Entonces el gobierno ve esto. ¿Y qué ve? Bueno, que hay un sector que podría ser visto como más racional y no tan extremo como es el kirchnerismo, que pueda empezar a emerger. Ese sector, que es el que de alguna manera necesita para aprobar presupuesto, en el caso de la Nación, legitimar algunos recortes que van a ser muy complicados por su impacto, y en el caso de la provincia, un dato muy relevante, que es el endeudamiento que necesita la provincia, claro, para lo cual necesita mayoría especial, igual que se necesita en el Congreso Nacional para aprobar una parte de la reforma que quieren poner con la coparticipación para tener más recursos para la ANSES, que es el gran agujero negro por el que se va buena parte de los recursos y que o tocas las jubilaciones o buscas dónde sostenerlas. Bueno, la idea es eso, pero afecta a la coparticipación. Para eso se necesitan 2/3. ¿Qué pasa ahí? Pasa algo muy interesante, que Macri y Marcos Peña le dicen a los que son más acuerdistas, para decirlo de alguna manera, team en el que se inscriben Horacio Rodríguez Larreta, su segundo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, su ministro del Interior, dicen, vayan y negocien,
Pero ese vaya y ¿Con los negocien intendentes? con el otro sector del peronismo, con este sector del peronismo racional, para decirlo de alguna manera. Ahora, Pero dentro de la provincia de Buenos Aires, decís vos. dentro de la provincia y en la nación, en los dos planos. Sí. Vayan y negocien. Es más, les permite que vayan y negocien, pero no les da mandato. Con lo cual van debilitados. Y del otro lado dicen, nos quieren sumar a ser parte del ajuste y a pagar el costo del ajuste, que lo vamos a hacer porque hay una vocación de darle cierta viabilidad al gobierno y no ponerse en los obstruccionistas, pero dice, ¿y a cambio de qué? Y en el mismo gobierno dicen, bueno, sí, no tenemos nada para ofrecer. Entonces, es muy complicado y esto está generando mucha discusión hacia adentro del gobierno, donde las críticas que antes era muy difícil de escuchar Sí. hacia el propio presidente y hacia Marcos Peña, pero ya hacia el propio presidente, de parte de los sectores que dicen hay que buscar un diálogo y hay que generar acuerdos porque la situación no está para prescindir y jugar al solitario, sino que va a haber que armar equipo. Sí. Esto empieza a generar mucho malestar y por eso dio lugar a mucho rumor durante todo el fin de semana que Peña se va, que lo va a reemplazar Horacio Rodríguez Larreta. Hoy por hoy eso no tiene viabilidad. Hoy por hoy Macri y Marcos Peña son una sola cosa y hoy nadie visualiza que Macri pueda desprenderse de Marcos Peña. Adentro hay discusión, adentro hay malestar, adentro hay críticas y apuntan esas críticas tanto desde el PRO como desde el radicalismo Sí. a el presidente y al propio Marcos Peña. ¿Y el kirchnerismo más duro apuesta a que estalle todo? Una parte del kirchnerismo mira con entusiasmo que se desborde la situación económica. Estalle, es difícil saber qué es lo que quieren decir con esto, pero sí, digo, y de hecho, yo hoy contaba en la columna de La Nación, me encontré con un exministro muy importante de Néstor y de Cristina, que siempre ha hecho gala de ser un moderado, un hombre racional, un hombre prudente, y cuando me lo encuentro, lo primero que me dice es, acá estoy viendo cómo está ya todo, con una enorme sonrisa que sorprendía en alguien como él. ¿Qué pasa? Y bueno, que los cuadernos han sido una bomba de fragmentación hacia adentro del kirchnerismo, lo ponen en una situación que no se imaginaban estar, porque venían viendo una situación positiva, donde había muchos que se le empezaban a acercar porque Cristina seguía midiendo la provincia de Buenos Aires. Esto ha tenido un impacto tal que hoy están apostando muchos de ellos a que esta situación económica que empieza a impactar en la sociedad y en los sectores más vulnerables y empieza a verse la fragilidad que tiene, bueno, lo miran como, casi te diría, hoy no te diría si que le están echando nafta a ese fuego que empieza a ser incipiente o esas pequeñas chispas, pero por las dudas parecen tener algunos bidones bastante guardados, a ver si a lo mejor les conviene. Claro. Y finalmente, Claudio, cuando se habla de adelantamiento de elecciones que quieren dividir las de intendentes, por ejemplo, del resto de las nacionales, eso también trascendió como un rumor general de adelantar todas las elecciones a modo de adelantamiento por crisis. Hay quien Sí, lo es por ese verdad, lado, ¿no? es verdad. Hoy no está eso en el gobierno. Yo te diría, solo en una parte del gobierno lo que dicen es, bueno, y si en vez de adelantar intendentes y le concedemos a Massa, le damos como un retruco, Sí. que se adelante también la de gobernador, es decir, que haya un triunfo al que apuestan de Vidal Sí. y que despeguen a los intendentes de Cristina y Vidal mantenga su potencia electoral. Esa es una idea. No tiene hoy mucho andamiaje adentro de quienes toman las decisiones del gobierno. Pero yo te recuerdo, con esto de adelantar elecciones, no es una decisión fácil. Y te voy a dar dos ejemplos, uno nacional y uno internacional. El internacional es Jacques Chirac. En Francia, año 97, tenía una situación que estaba viendo que podía complicarse y que en el momento en el que estaba bien, adelantó elecciones. Terminó generando uno de los gobiernos históricos de coalición de Francia. Argentina, Raúl Alfonsín, 1988, se empieza a deteriorar fuertemente la situación económica, adelanta las elecciones para el 25 de mayo. Termina perdiendo el radicalismo, las elecciones. Sí. Eduardo Angelós
frente a Carlos Menem. Esta es la historia donde esas elucubraciones de ingenierías electorales no siempre salen como el que arma ese muñeco que después, como un Frankenstein, suele tener vida propia y no necesariamente es el que se me imaginaban que iba a ser. Bien. Y la última, otra más breve es, tal cual estamos hoy, ¿nos encaminamos a lo mismo o es una vuelta al pasado? La última elección en donde el peronismo dividido, Cristina con Unidad Ciudadana y veremos qué otro candidato. Hoy estamos más cerca que nunca de que esto se reproduzca y estamos más cerca de que esto sea el escenario que tengamos. La realidad lo que nos indica es que esto es una preocupación que está sobre todo en los inversores, en quienes tienen intereses económicos en la Argentina, que la están mirando a la realidad con mucha preocupación. Por eso es que sube el riesgo país, por eso sube el dólar. Digo, hay causas exógenas, es verdad, pero hay muchas causas que son internas. Y las causas no solo son estructurales de la economía o de las finanzas, sino que mucho de esto es parte de lo que está pasando en la política. Y esa incertidumbre de la política, de la capacidad de gobernabilidad frente a una situación crítica del gobierno y de la evolución que pueda tener la política con miras a unas elecciones para las que el año electoral de verdad va a empezar dentro de casi 9 meses. Hoy te diría, puede empezar el proceso del embarazo, porque en junio empieza el calendario electoral, si es que se cumple el previsto, que sea para octubre, las generales. En junio empieza todo el proceso donde empieza el cierre de listas. Antes va a ser el cierre de alianza. Con lo cual tenemos de acá en adelante casi 10 meses donde va a estar empezando a definirse todo, si es que la economía no acelera ningún proceso. Y a pesar de que estamos viviendo noticias políticas muy importantes, la que no ha hablado prácticamente es Elisa Carrió. Bueno, Elisa Carrió está jugando un papel muy de prudencia, claramente, porque este es el lugar donde cuando aparece Elisa Carrió aparece una situación siempre que hace ruido. En este contexto, el ruido ya está dado por dos fuerzas que son las que están impactando. Una que es la economía y otra es la situación de los cuadernos y Cristina. Ahí, en ese lugar, tiene poco solo para reforzar, sobre todo en el caso de Carrió, el tema de Cristina y la corrupción, pero también hay que tener en cuenta que en el caso de Carrió estuvo con una situación familiar compleja porque se murió quien era un hijastro de ella, el hijo de un marido de ella, de un ex marido de ella, y es un tema que durante todo este año ha estado con una larga enfermedad, que fue uno de los temas por la cual la tuvo de manera intermitente apareciendo en la política. Esto ocurrió la semana pasada, todavía no hizo su reaparición en la política, en cualquier momento la vamos a ver y seguramente va a reforzar ese ángulo que es el de ella, luchando contra la corrupción junto con sus alfiles, que tiene varios, para reforzar eso que la hace a Cristina aparecer con mucha centralidad, pero con mucha centralidad negativa, que es lo que el gobierno de alguna manera busca. Muy bien, perfecto, Claudio, muchas gracias. Gracias, Juan.